Siempre me sentía víctima, hasta que un día, en medio de otra queja interminable sobre lo injusta que era mi vida, alguien me miró a los ojos y me preguntó algo que me partió en dos. ¿Y si todo esto te estuviera sirviendo de algo? Me quedé mudo. ¿Servirme? ¿Cómo podría servirme sentirme miserable? Pero esa pregunta fue como una grieta en un muro que llevaba años construyendo, ladrillo a ladrillo. Y detrás de ese muro había algo que yo no quería ver: mi propia responsabilidad. Hay personas que viven en un estado permanente de asedio. El mundo siempre les debe algo. La vida siempre les quita. Los demás siempre les fallan. Y ellos, pobrecitos, siempre están en el lado equivocado de la historia. ¿Conoces a alguien así? Tal vez sea ese amigo que nunca encuentra un trabajo justo, o esa pareja que siempre termina con la persona equivocada, o ese compañero que jamás recibe el reconocimiento que merece. Pero aquí viene lo incómodo. Tal vez esa persona seas tú. Y no lo digo para señalarte, lo digo porque yo también estuve ahí, en ese lugar oscuro donde todo duele y nada es culpa tuya, donde el mundo es un villano y tú eres el protagonista sufriente de una tragedia interminable. Tenía 20 y pocos años y mi vida era una colección de injusticias. Mi familia no me entendía, mis amigos me abandonaban, mis jefes no valoraban mi talento, las parejas que elegía siempre terminaban lastimándome. Cada conversación mía empezaba igual: no vas a creer lo que me pasó ahora. Y la gente me escuchaba, al principio con empatía, luego con paciencia, finalmente con cansancio. Pero yo no lo veía, no podía verlo, porque estaba demasiado ocupado siendo víctima. La mentalidad de víctima es seductora. Te da algo que todos ansiamos, una identidad clara. Tú eres el bueno, los demás son los malos. Tú sufres, ellos causan el sufrimiento. Todo es blanco y negro, simple, ordenado, y sobre todo, te libera de algo aterrador: la responsabilidad. Porque si todo es culpa de los demás, tú no tienes que cambiar nada. No tienes que mirarte al espejo y preguntarte qué estás haciendo mal. No tienes que crecer, no tienes que enfrentar tus sombras, solo tienes que sufrir. Y curiosamente, eso puede ser más cómodo que transformarte. Déjame contarte algo que nadie te ha dicho. El sufrimiento tiene beneficios ocultos. Sí, leíste bien. Cuando te conviertes en víctima permanente, obtienes cosas: atención, compasión, disculpas por no esforzarte, una razón para no arriesgarte, una excusa para quedarte donde estás, aunque donde estés sea un lugar miserable. Piénsalo. ¿Cuántas veces has usado tu dolor como escudo? No puedo buscar un mejor trabajo porque ya me rechazaron tantas veces. No puedo confiar en nadie después de lo que me hicieron. No puedo perseguir mis sueños porque la vida siempre me pone obstáculos. Cada una de esas frases es una prisión disfrazada de protección. Recuerdo una vez, sentado en un café con un amigo que tenía la paciencia de un monje budista, cuando solté mi queja número 1000 sobre cómo mi expareja me había destrozado. Él me dejó hablar, y hablar, y hablar. Cuando terminé, esperando su comprensión habitual, me dijo algo que me dolió más que cualquier ruptura. Llevas 3 años hablando de lo mismo. ¿En algún momento vas a hacer algo diferente o solo vas a quejarte hasta que se te acabe la vida? Esas palabras me cayeron como un balde de agua helada, porque tenía razón. Yo no quería soluciones, quería validación. Quería que alguien me dijera: pobrecito, el mundo es cruel contigo. Quería permiso para no moverme de mi zona de comodidad amarga. Si observas con atención, verás que la mentalidad de víctima se sostiene sobre 3 columnas invisibles. La primera: todo me pasa a mí, como si el universo tuviera una conspiración personal en tu contra, como si fueras el único ser humano que sufre, que enfrenta obstáculos, que recibe golpes. Pero la verdad es más democrática. Todos sufrimos. La vida no tiene favoritos ni enemigos.
Simplemente sucede. La diferencia está en cómo interpretamos lo que nos ocurre. Hay quienes ven un fracaso y dicen, ¿qué puedo aprender de esto? Y hay quienes dicen, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? ¿Ves la diferencia? Una pregunta abre puertas, la otra las cierra. La segunda, yo no puedo hacer nada. Esta es la más peligrosa, porque cuando crees que no tienes poder, te vuelves pasivo, un espectador de tu propia vida. Y lo peor, empiezas a buscar evidencias que confirmen tu impotencia. Tu cerebro se convierte en un detective obsesionado con demostrar que eres indefenso. ¿No conseguiste ese trabajo? Claro, nunca tienes suerte. ¿Esa relación no funcionó? Obvio, tú no sirves para el amor. ¿Ese proyecto fracasó? Por supuesto, tú no eres capaz. Cada fracaso se convierte en una profecía autocumplida. Y así, poco a poco, construyes una jaula tan sólida que ya no sabes si quieres salir de ella. La tercera, los demás son los culpables. Esta columna es la que mantiene todo el edificio en pie. Porque si todo es culpa de los demás, tú quedas limpio, inmaculado, sin responsabilidad. Tus padres te hicieron así, tu ex te rompió el corazón, tu jefe no te valora, tus amigos te traicionaron, la sociedad te oprime, el sistema está en tu contra. Y tal vez algo de todo eso sea cierto. Tal vez te hayan lastimado, tal vez hayas sufrido injusticias reales. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo más vas a darle poder sobre tu vida a gente que ya no está o a circunstancias que ya pasaron? No hubo un momento épico, no fue una revelación mística ni un evento dramático. Fue algo más simple y aterrador. Cansarme de mí mismo. Un día me di cuenta de que llevaba años contando la misma historia. Años siendo el personaje que todos conocían como el que siempre tiene mala suerte. Y me di cuenta de algo terrible. Me había acostumbrado a ese papel. Era mi marca, mi identidad. Y lo peor, secretamente me gustaba. Porque ser víctima me daba algo que ansiaba, relevancia. La gente me preguntaba cómo estaba. Me escuchaban, me consolaban. Yo era importante en mi propio drama infinito. Pero un día, caminando solo por la calle, sin teléfono, sin distracciones, me hice una pregunta diferente. ¿Quién sería yo si dejara de sufrir? Y esa pregunta me dio miedo, porque no tenía respuesta. Mi sufrimiento se había vuelto mi personalidad. Sin él, ¿qué me quedaba? ¿Quién era yo más allá de mis heridas? Ese día entendí algo. Había invertido tanto en ser víctima que dejar de serlo significaba perder una parte de mí. Una parte enferma, sí, pero familiar. Conocida, segura. Aquí está el secreto que nadie te cuenta. Hay un extraño confort en el sufrimiento crónico. No es placentero, pero es predecible. Sabes qué esperar. Sabes cómo reaccionará la gente. Sabes qué papel jugar. Cambiar, en cambio, es aterrador, porque cambiar significa soltar esa identidad. Significa decirle al mundo, ya no soy esa persona que sufre todo el tiempo. Y eso te obliga a construir una nueva versión de ti. Una versión que no conoces. Una versión que podría fallar. Y fallar cuando ya no tienes excusas es más doloroso que fallar cuando puedes culpar a otros. Por eso tanta gente se queda atrapada. No porque quieran sufrir, sino porque el sufrimiento les resulta más familiar que la libertad. ¿Te suena brutal? Lo sé, pero es necesario decirlo. Porque mientras sigas creyendo que tu problema es el mundo exterior, nunca mirarás hacia adentro, y es adentro donde está la salida. Los síntomas silenciosos. ¿Eres víctima sin saberlo? Tal vez estés pensando, yo no soy así, yo no soy una víctima. Y puede que tengas razón, o puede que no. Porque la mentalidad de víctima es sutil. No siempre llega con sirenas y luces. A veces se disfraza de realismo, de protección, de aprendizaje. Entonces, ¿cómo sabes si estás cayendo en esa trampa? Pregúntate, ¿cuántas de tus conversaciones empiezan con quejas?
¿Cuándo fue la última vez que asumiste responsabilidad total por algo que salió mal en tu vida? ¿Cuántas veces has dicho siempre me pasa o nunca tengo suerte? ¿Sientes que la vida te debe algo? ¿Te molesta cuando otros tienen éxito y tú no? ¿Guardas rencores como si fueran trofeos? ¿Justificas tu falta de acción culpando a factores externos? No hace falta que respondas en voz alta. Solo sé honesto contigo mismo, porque la honestidad brutal es el primer paso para salir del rol de víctima. No la autocompasión disfrazada de autoconocimiento. No las excusas envueltas en palabras bonitas. La honestidad que duele. Esa que te obliga a mirarte al espejo y decir, esto también es mi responsabilidad. Hay un momento mágico que ocurre cuando dejas de culpar a otros por tu vida. No es un momento de euforia, es más bien un momento de calma aterradora. Porque cuando asumes responsabilidad total, también asumes poder total. Ya no eres un barco a la deriva en un océano cruel. Eres el capitán. Y sí, hay tormentas, sí hay olas, pero tienes el timón en tus manos. Esto no significa que todo lo que te pasó fue tu culpa. No, a veces la vida es injusta, a veces la gente es cruel, a veces heredamos traumas que no pedimos. Pero aquí está la clave. No es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. No es tu culpa lo que te hicieron, pero sí es tu responsabilidad sanar. No es tu culpa haber nacido en circunstancias difíciles, pero sí es tu responsabilidad construir algo mejor. No es tu culpa que te hayan lastimado, pero sí es tu responsabilidad no convertir ese dolor en tu identidad. Salir de la mentalidad de víctima no es como apretar un interruptor, es más como desmantelar un edificio ladrillo por ladrillo. Y duele, porque cada ladrillo que quitas te obliga a ver algo que preferías ignorar, tu participación en tu propio sufrimiento. Recuerdo el día en que me di cuenta de que todas mis relaciones fallidas tenían algo en común. Yo, no solo ellos, yo también. Recuerdo el día en que entendí que mi mala suerte laboral tenía más que ver con mi miedo al rechazo que con el mercado. Recuerdo el día en que vi que muchas de mis traiciones fueron malentendidos amplificados por mi necesidad de sentirme abandonado. Cada uno de esos días dolió como el demonio, pero también me liberaron un poco más, porque cuando dejas de ser víctima, te conviertes en protagonista, no del tipo de héroe perfecto de Hollywood, sino del tipo de protagonista real, complejo, que toma decisiones, se equivoca, aprende, cae y se levanta. Si hay algo que aprendí en este viaje, es que las preguntas correctas tienen más poder que 1000 respuestas. Entonces, en lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí?, pregúntate, ¿para qué me está pasando esto? En lugar de, ¿por qué la gente me lastima?, pregunta, ¿qué patrón estoy repitiendo? En lugar de, ¿por qué no tengo suerte?, pregunta, ¿qué oportunidades estoy ignorando? En lugar de, ¿quién tiene la culpa?, pregunta, ¿qué puedo hacer yo diferente? ¿Ves cómo cambia todo? Las primeras preguntas te hacen pequeño, las segundas te devuelven el poder. No estoy diciendo que tengas culpa de todo. Estoy diciendo que tienes poder sobre todo lo que viene después. Aquí viene algo que nadie te advierte. Ser libre es incómodo. Cuando ya no puedes culpar a nadie, cuando ya no tienes excusas, cuando ya no puedes escudarte en tu historia trágica, te quedas solo contigo mismo. Y tú mismo eres el proyecto más difícil que jamás enfrentarás. Porque trabajar en ti significa ver tus partes feas. Significa reconocer que a veces tú también has sido el villano en la historia de alguien más. Significa aceptar que no eres perfecto y que nunca lo serás. Pero también significa algo maravilloso, que puedes cambiar, que no estás condenado a repetir los mismos patrones, que puedes escribir una historia diferente, que puedes elegir. Hubo un momento clave en mi transformación. Un día alguien me rechazó para un proyecto, y mi primer impulso, como siempre, fue sentirme víctima. Otra vez no me eligen.
nunca soy suficiente. Todos me descartan. Pero esta vez algo fue diferente. Me detuve, respiré y me pregunté, ¿esto realmente es sobre mí? ¿O simplemente no era el momento, el proyecto, la persona indicada? Y entendí algo liberador. No todo es sobre ti. A veces la gente te rechaza y no tiene nada que ver contigo. Tienen sus propias batallas, sus propias necesidades, sus propias historias. Cuando dejas de tomarte todo personal, dejas de ser víctima de cada pequeña interacción humana. La vida se vuelve más liviana, más espaciosa, más respirable. Y aquí está la paradoja más extraña de todas. Cuando dejas de victimizarte, empiezas a ser más compasivo. No menos, más. Porque cuando reconoces tu propia complejidad, tu propia capacidad de error, tu propia humanidad imperfecta, puedes ver lo mismo en los demás. Dejas de dividir el mundo entre buenos y malos, víctimas y victimarios. Empiezas a ver seres humanos imperfectos tratando de sobrevivir lo mejor que pueden. Y eso incluye a las personas que te lastimaron. No tienes que perdonarlas, no tienes que volver con ellas, no tienes que pretender que no dolió, pero puedes dejar de cargarlas como piedras en tu espalda. ¿Y ahora qué? Si llegaste hasta aquí, tal vez algo resonó en ti, tal vez viste un reflejo de tu propia historia, o tal vez viste a alguien que conoces. Lo que hagas con esto es tu decisión. Puedes cerrar esta página y seguir como antes. Puedes decir, esto no es para mí. Yo tengo razones reales para sentirme así. Y tal vez las tengas. O puedes empezar hoy, no con un cambio dramático, sino con una pregunta diferente, con una conversación donde no te quejes, con una situación donde asumas responsabilidad aunque no sea cómodo. Pequeños pasos, porque salir de la mentalidad de víctima no es un evento, es un proceso, un camino, una práctica diaria de elegirte a ti mismo una y otra vez. Hace unos días, un amigo me preguntó, ¿ya no te sientes víctima de nada? Me reí. Claro que sí. A veces todavía caigo. A veces todavía quiero culpar al mundo. A veces todavía me duele y quiero que alguien me rescate. Entonces la diferencia es que ahora lo veo. Antes vivía en esa historia sin saber que era una historia. Ahora cuando caigo, sé que estoy cayendo, y eso me da la opción de levantarme. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser consciente. No se trata de no sufrir. Se trata de no hacer del sufrimiento tu identidad. No se trata de no necesitar a nadie. Se trata de no esperar que otros vivan tu vida por ti. Porque al final del día, esta vida es tuya. Con todo lo bueno y lo malo. Con todas las injusticias que enfrentaste y las que enfrentarás. Y puedes quedarte en el rol de víctima para siempre, esperando que el mundo cambie, que la gente mejore, que la suerte llegue. O puedes tomar el timón. No te prometo que sea fácil. Te prometo que vale la pena. Porque la libertad, aunque incómoda, es infinitamente mejor que la prisión familiar del sufrimiento. Y tú mereces ser libre. Aunque te dé miedo, aunque no sepas cómo, aunque el camino sea oscuro, mereces ser libre. Y tal vez, solo tal vez, esa libertad comience el día que dejes de preguntarte ¿por qué a mí? Y empieces a preguntarte ¿qué voy a hacer con esto? Ese día, todo cambia. ¿Será hoy?